Elvin. Bien, vamos a comenzar. Bien, ¿sí pueden ver? Sí, muy bien. Ok. El tema que escogí hoy surge de algunas frases o algunas palabras que se han enseñado, que los maestros han dado la importancia han dicho cuán importante es para nosotros el ser maestros y el prepararnos en esta obra tan maravillosa. Y debido a eso surgió esa necesidad que quise hacer un tema basándose en cómo es la educación, porque si hablamos de educación podemos ver un amplio tema muy grande, pero cómo es la educación en sí de nosotros como sacerdotes o cómo es que nosotros nos preparamos. Y agradezco para empezar a los maestros, hermano Marcos, agradezco también a la hermana Solange y a todos los que han participado en las diferentes clases, porque para nosotros y para mí, que soy bastante nueva en esto del movimiento, ha sido de gran bendición, de gran ayuda, el hermano Marcel, la hermana Abigail, porque me han enseñado y eso para mí es muy, muy valioso. Así que quiero hablar un poco acerca de esto para nosotros, así como para mi caso y otros hermanos que nos estamos preparando como alumnos, creo que todos, para poder desempeñar nuestra responsabilidad, nuestro papel para los levitas y también para los netineos. Así que veamos este término para empezar. ¿Qué es educar? Ahora, ¿qué entienden ustedes por educar? ¿Pueden darme verbos o pueden darme un concepto corto? Para ustedes, ¿qué es educar? Hermano Kelvin. Es poder enseñar a alguien, Muy bien. inculcarle. Muy bien. Enseñar. Creo que esa es una palabra que se conecta más. Educar y enseñar. Nosotros estamos educando siempre. ¿Bien? Siempre estamos educando. Damos un consejo, se nos pide algo. Tenemos personas en este contexto de sacerdotes. De verdad, deberíamos de estar educando siempre. Pero veamos un poquito acerca de esto. Educar viene de esa palabra que tú mencionaste, enseñar, didácticas, actos para la enseñanza, instruir. Encontramos en la Biblia, ¿no? La Biblia está acta para instruir, acta para la enseñanza. Y cuando hablamos de enseñar a otros, simplemente en este término es bastante amplio porque en el Antiguo Testamento dice actos para la enseñanza. En el Nuevo Testamento es actos para la enseñanza y en el Antiguo Testamento dice doctrina, es un saber, es una enseñanza. Bien, pero veamos este ejemplo acerca de esto. Primera de Timoteo 3:2. ¿Alguien puede leérmelo, por favor? Yo. Está bien. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amén. Gracias, hermano. Vemos ahí acto para enseñar. Porque el siervo del Señor, siervo es el esclavo, y esto lo vamos a ver más adelante, porque el siervo del Señor no es contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar. O sea, da a conocer de que la enseñanza, la educación es cuando una persona está capacitada, tiene esas habilidades para poder enseñar. Esa es la forma de educar. Por eso ustedes pueden ver el mundo, tiene muchos, muchos grandes maestros,
personas que se reconocen por su nombre, e incluso nosotros podemos tomar algunos métodos de enseñanza de ellos, personas que dejaron un gran legado. Pero dice Elena White que todos ellos, tan sabios, y todo lo que ellos hicieron, todo depende también, todo viene de la luz. Antes de ellos estaba la luz, antes de ellos estaban también las estrellas, la luna. Así que todo depende del conocimiento de Dios. Y en eso es lo que nos vamos a enfocar en esta presentación. Bien, pero consideremos esta pregunta primero. Hermana, a ver, ¿alguien más que puede leerlo? Hermana Marcos. A ver, acá. ¿Podría leer por nosotros? Leo yo si quieres, hermana. Está bien, está bien. ¿Qué necesitamos considerar como sacerdotes antes de poder enseñar a otros? ¿Qué crees tú que necesitamos considerar como sacerdotes antes de poder enseñar a otros? ¿Qué es importante para nosotros considerar? Podríamos decir nuestra identidad, reconocer que lo somos. ¿Perdón? Nuestra identidad, o sea, reconocer que realmente somos sacerdotes. En primer lugar, yo consideraría eso. Uh-huh. ¿Una respuesta un poco más específica? Poder aprender primero. También. Tener un conocimiento. El conocimiento. Ajá. Muy bien. Bien, es muy acertado sus respuestas. Veamos esta cita. ¿Qué nos dice Elena White acerca de esto? ¿Alguien que no haya leído? Hermano Zaira, ¿aquí alguien más? Ahora puedo leer, si quieres. Está bien. Disculpa, tenía el micrófono apagado. Está bien, hermano. A fin de comprender... Perdón. Ahí. A fin de comprender qué abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del ser humano como el propósito de Dios al crearlo. Puesto que Dios es la fuente de todo conocimiento verdadero, el principal objetivo de la educación es, según hemos visto, dirigir nuestra mente a la revelación que Él hace de sí mismo. ¿Qué encontramos en esta cita? ¿Qué encontramos de interesante y cómo esto se relaciona con lo que estamos aprendiendo? ¿Pueden ustedes verlo? ¿Qué es lo que comprende la obra de la educación? Creo que ahí lo dice, ¿no? La naturaleza del ser humano como el propósito de Dios al crearlo. Y cuando hablamos de la naturaleza del ser humano, es algo que estamos todavía aprendiendo, tanto en teoría como en práctica. Cuando hablamos de esto, vemos que esto es un amplio campo, la naturaleza del ser humano. Esto abarca tanto todo lo que son nuestras emociones, todo lo que son nuestros sentimientos, nuestro comportamiento, nuestra conducta, cómo es que nosotros nos relacionamos con los demás, cómo es que nosotros somos también. Y es algo tan importante que debemos de comprender, porque hay muchos maestros, pero esos maestros no son muy recordados por los alumnos, por quizás su forma de enseñar. Pero qué tan importante es para nosotros como sacerdotes considerar la naturaleza del ser humano, como tanto también el propósito de Dios al crearlo. Y me gusta mucho que ella resalta el objetivo principal y dice que es dirigir nuestra mente a la revelación que Él hace de sí mismo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa dirigir nuestra mente a la revelación que Él hace de sí mismo? Hermana Raquel, ¿qué tú piensas? ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que me viene a la mente es como, bueno, el Señor tiene algo que enseñarnos y como maestros tendríamos que tener la habilidad de entender lo que, y también de nuestra parte, comprender que es el Señor el que nos enseña al alumno y también al que está enseñando. Y por eso pienso en que cuando dice dirigir nuestra mente a la revelación que Él hace de sí mismo, es que en la medida que tú estás enseñando a otra persona, tú a la vez, como estás aprendiendo también y el Señor está actuando en la otra persona como en ti mismo,
te des cuenta de qué es lo que el Señor está, a dónde el Señor nos está queriendo dirigir, tanto a través de la otra persona como a través de ti mismo, ¿no? Ujú. Amén. No sé si me he dado a entender. Sí, te comprendo porque cuando tú dices dirigir nuestra mente, es como el alumno y el maestro aprenden de Dios, porque no hay un buen maestro si no has sido alumno. Y también cuando tú enseñas, tú aprendes. Tú también estás aprendiendo. Eres alumno a la vez cuando estás enseñando, porque estás aprendiendo. Sin embargo, quiero también, ¿cómo ustedes ¿Podría conectan yo esto con lo que eh, hemos aprendido? Perdón, ¿quién iba a poner? también cuando dice dirigir nuestra mente a la revelación que él hace de sí mismo, Ujú. podríamos decir que Dios se reveló en Cristo Jesús. Entonces también sería dirigir nuestra mente a Cristo. Muy bien, pero algo más específico. Quiero que vayamos a algo más específico. ¿Puedo dar un ejemplo? Ujú. Es que me pasó varias veces. Y creo que tiene que ver con la cita que está, a ver, no sé si lo recuerdo bien, pero es una cita que está en el Conflicto de los Siglos que dice que ninguna persona es dueña de todo el conocimiento. Ujú. ¿Sí? Me parece que es 343 del Gran Conflicto. Y es que yo estaba, o sea, no sé cómo contarlo, pero estaba como tratando de enseñarles a otros hermanos de la iglesia acerca de las tablas y llevaba un libro del Espíritu de Profecía, pero yo tenía una idea fija de lo que yo pensaba que quería enseñar o que quería enfocar, a lo que quería hacerles enfocar. Pero la reacción de la otra persona era llevarme al texto a otro sitio que no era el que yo pensaba que tenía que buscar la respuesta. Entonces, después de pensar lo que pasó y cómo pasaron las cosas, me daba cuenta de que era como que yo estaba queriendo tomar yo el mando de la enseñanza, pues que era yo la que quería enseñar y no quería que el Señor nos enseñara a esa persona y a mí. Cosa que si el Señor está enseñando a la otra persona y a mí también, entonces abre los dos corazones, por decirlo así, ¿ves? Y me di cuenta fue después en que la otra persona me estaba enseñando, tal vez aquí esta parte del párrafo del libro que yo le estaba enseñando. Y yo decía, no, eso no es, sino otra cosa. Y yo no me daba cuenta que en la medida que yo dejara que la otra persona hablara, porque también el Señor puede hablar a través de la otra persona, porque el Señor también quiere su salvación, tanto como la mía, entonces no estaba dejando de que el Señor nos guiara a ella y a mí para darnos un mejor beneficio a las dos. No sé si me explico. Sí, tú has dado un ejemplo que más adelante vamos a encontrar cómo es eso cuando tú estás con otra persona. De verdad, gracias por tu ejemplo. Lo vamos a recordar también. Y mencionaste algo importante, esa relación, a eso es lo que quiero llevarlos. Esa relación que tú tienes con el alumno. Cuando dice dirigir nuestra mente a la revelación que él hace de sí mismo, ¿cómo es que nosotros conocemos a Dios? ¿A través de qué? De todo lo que ha sido revelado, ¿no? Y eso lo hemos aprendido. ¿Cómo es que conocemos, cómo llegamos a entender al Señor? Nuestra mente tiene que ser dirigida hacia aquello que nosotros conocemos. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo acerca del amor al prójimo. Por eso es tan importante que entendamos la naturaleza del ser humano, porque al comprender eso, tú te conoces a ti mismo y sabes cuáles son tus habilidades y cuáles son tus defectos y cómo puedes mejorarlo y cómo puedes llegar a amar al prójimo y a conocer a Dios. Y esto tiene que ver con la educación, porque si nosotros tratamos mal
a todo lo que ha sido puesto a nuestra vista, entonces ¿cómo vamos a llegar a entender a Dios? ¿O cómo vamos a llegar a ser buenos maestros? Sin embargo, es muy importante esto. Quiero que pensemos un poquito en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte ha sido uno de los pasajes de la Escritura muy conocidos. Incluso un niño pequeño puede darte una explicación general de lo que es el Sermón del Monte. Y ahí se encuentra Cristo enseñando a muchas personas. Jesús sabía y conocía muy bien a su gente, entendía muy bien su propósito, a qué venía, y sabía dialogar o sabía hablar, y eso es lo que quiero que nos enfoquemos. Veamos esta cita que es referida al Sermón del Monte, y luego volveremos a pensar un poco acerca de esto. Que la hermana Carolina, si puedas leérmelo, o es el hermano Kelvin, no sé quién es, pero ¿pueda leerme por favor esta cita? ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Ay, espera. Cada palabra que pronunciaba venía de Dios y hablaba con la autoridad del cielo. Él comprendía la terrible ruina que amenazaba a la raza y vino para salvar almas por su propia justicia, trayendo al mundo definida seguridad de esperanza y completo socorro. Amén. ¿Puedes repetirme las tres palabras identificadas, las tres frases identificadas ahí, por favor, nuevamente? Lo que está en destaque, Lo que está la subrayado. autoridad del cielo, y que él comprendía y que vino para salvar. Muy bien, gracias, hermana. Vean esas tres cosas, esas tres frases. Primero, Jesús es el maestro de maestros, es nuestro ejemplo. Él viene como un maestro a enseñarnos, pero en primer lugar, Él tiene autoridad del cielo. ¿Bien? Él tiene autoridad y ya veremos qué significa esta autoridad que Cristo tenía. Y en segundo lugar, Él comprende, Él entiende perfectamente cómo es el ambiente, cómo es que están las personas, conoce a su pueblo, conoce a las personas con las cuales se está hablando y tiene un objetivo, Él viene para salvar. Es muy importante esto. Cuando un maestro no tiene autoridad para enseñar algo, ¿cómo es que se adquiere esa autoridad? Pero cuando él no tiene esa autoridad, yo creo que esto se torna un tanto difícil. Jesús comprende todo esto. Cuando Jesús tiene estas tres cosas aquí en el Sermón del Monte, él conocía lo que esta gente quería. Mucha gente seguía a Jesús, lo sabemos, por muchas ambiciones terrenales y querían a un Mesías, querían escuchar que Jesús dijera, bueno, ya estoy listo para ser el rey y salvarlos de toda esta opresión romana. Jesús conocía muy bien cuál era su entendimiento, pero él no ataca directamente sus prejuicios. Y él no les dice, a ver, ustedes son bastante ignorantes. Por ejemplo, él no usa palabras altisonantes o palabras despectivas, porque aunque en sí bien cierto, ellos sí eran ignorantes, porque no entendían completamente lo que Jesús trataba de enseñarles. Pero es interesante que Jesús no les hace sentir a ellos eso. ¿Y cómo empieza estas bienaventuranzas? Este Sermón del Monte empieza con esa palabra, bienaventurado. Jesús recalca de manera positiva, bienaventurado eres. Oísteis que fue dicho, yo os digo, vosotros sois. Entonces, la forma de decirlo de Jesús es una forma muy, muy estratégica. ¿Por qué lo hace de esa forma? Él no se adelanta a decir, bueno, yo quiero decirles, ustedes no saben, yo sí sé, porque yo sí tengo una buena estructura para decirles, yo sí entiendo muy bien. No, Jesús es muy, muy, muy sabio y muy inteligente y sabe cómo hablar. Cuando Él tiene esa autoridad, la autoridad le da a Él esa forma de poder referirse a la gente, de poder transmitir esos conocimientos de tal forma que ellos no se sientan mal. Al final del Sermón del Monte se dice de él que hablaba con autoridad, no como los escribas. Toda la gente le escuchaba de buena gana. Toda la gente quería escuchar a Jesús. La gente encontró esa diferencia entre los escribas y Jesús. Y por eso hagamos este contraste.
Veamos, ya vimos un poco de Jesús, cómo es que Jesús trata de enseñar a los demás, pero también consideremos los escribas, porque ellos juegan un papel muy importante dentro del ministerio de Cristo. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran los escribas? Ay, 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 ay. Me salté. Aquí estamos. ¿Alguien? Hermana Abigail, ¿quiénes eran los escribas para ti? Bien. Los escribas, la misma palabra lo dice, ¿no? Escribas. Eran escribanos, eran personas maestros. Ellos se dedicaban mucho a la escritura. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de escribas, de personas, incluso el más conocido lo vemos con Jeremías, que tenía su propio escriba, que escribía todas las cosas. Pero más que eso, más que ese concepto general, los escribas, ¿qué dice allí? Que eran responsables de dar esa aplicación teórica, eran esos rabís, eran esos maestros, que la gente los consideraba como maestros y que ellos también se consideraban maestros. Y ellos lo que hacían es que eran responsables de esas aplicaciones teóricas de la ley y de la enseñanza de esta. No solamente eso, sino que también ellos tenían autoridad judicial. Ellos eran los que estaban en ese concilio, ellos eran los que estaban en ese tribunal supremo judío, en ese Sanedrín. Había muchos fariseos que también eran escribas. Así que ellos poseían cierta autoridad judicial para poder dictar esas sentencias. Encontramos algunos ejemplos, por ejemplo, cuando Pablo se encontraba ante el concilio, lo vemos en Hechos 23. El hermano Parminder dio un estudio de eso, de cómo es que Pablo se comporta frente a ellos, y ellos piensan que Pablo está desafiando la autoridad de ellos. Sin embargo, Pablo es muy, muy sabio, muy inteligente, y él sabe responder, aunque Pablo tiene una muy buena base, porque es el movimiento cristiano. Sin embargo, él no les dice, a ver, si ustedes están mal, ustedes están equivocados, yo estoy en lo correcto. Pablo no les dice eso, aunque ellos pensaban realmente eso. Pero vemos que los escribas también estaban siguiendo a Jesús, tratando de buscar una forma de cómo acusarlo. Ellos sabían que Jesús enseñaba diferente. Y también la gente, ¿por qué seguía a Jesús? Y analicemos un poco acerca de Marcos 11. ¿Alguien que pueda leerlo? Hermana Raquel. Hermana Raquel, ¿estás ahí? Sí. ¿Quieres que lea Marcos? Sí, puedes leerlo. Ok. Todo lo que está allí, hasta el versículo 30, ¿vale? Ok. Marcos 11, 27 dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ese es el versículo último. Sigue leyendo, hermana. Ok, sí. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Wow. Gracias, hermano. Bien, encontramos aquí una pequeña discusión.
Una conversación, los que llegan son 3 grupos: sacerdotes, escribas y ancianos. Los 3 están un poco molestos porque la gente está con Jesús, ¿bien? Y ellos le preguntan, ¿quién te dio esta autoridad? ¿Quién te da este dominio? ¿Quién te da esta potestad para que tú hagas esto o digas? ¿Quién tú te crees? Pero Jesús no viene y le da una respuesta. Jesús le hubiese dado una respuesta normal. Bueno, yo tengo autoridad porque vimos que la autoridad vino del cielo, ¿verdad? Que Dios se la dio y pues yo soy el maestro. Y Jesús le responde con una pregunta. Y es muy importante que veamos esto, las preguntas. ¿Por qué son tan importantes las preguntas en el método de la enseñanza? Jesús le responde con una pregunta. Y esa pregunta los lleva a ellos a discutir entre sí porque no están seguros de lo que ellos creen que es correcto. Al final ellos dicen, pues no sabemos. Y Jesús les dice, bueno, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Ellos no podían comprender la autoridad de Cristo porque ni entre ellos mismos podían entenderse, ni entre ellos mismos podían estar de acuerdo. Entonces no pueden comprender por qué Jesús hace estas cosas, por qué Jesús enseña de esta forma. Y cuando vemos esa palabra de autoridad, vemos que es una palabra que se refiere a potestad, regla, dominio. ¿Jesús tenía una metodología correcta para enseñar? ¿Amén? Sí. Amén. Vemos que él enseñaba a través de parábolas. Su metodología era una plataforma o una base muy fuerte, parábolas. Así que él ilustraba todas estas grandes enseñanzas, el reino de los cielos, y todos no todos podían comprender sus parábolas. Sin embargo, Jesús tenía muy buena estructura para enseñar, pero ellos no. Y eso es lo que quiero que veamos. Cuando Jesús les dice, él tiene una buena base, y aquí encontramos esta palabra que se relaciona. Mayéutica. ¿Han escuchado acerca de la mayéutica? ¿Qué es la mayéutica? Hermana Abigail, ¿puedes leer por nosotros? Dice, emana del griego maíticos, que puede traducirse como ayudante en parto. Es un método o una técnica que consiste en realizar preguntas a una persona hasta que ésta descubra conceptos que estaban latentes u ocultos en su mente. El cuestionario es desarrollado por un maestro que debe encargarse con sus preguntas y de guiar a su discípulo hacia el conocimiento no conceptualizado. Amén. Gracias, hermana. Bien. Dice ahí ayudante en parto. Eso es mayéutica. Mayéutica es un término filosófico que fue usado por Sócrates mucho. Sócrates usó bastante la mayéutica. Y consistía en realizar preguntas a las personas, a los educandos o alumnos, y estos a través de las preguntas, por eso dice que mayéutica es el arte de dar a luz las ideas, o es el arte de parir ideas, porque hacía que ellos pensaran, meditaran, discutieran y sacaran esas ideas preconcebidas que tenían a través de las preguntas. Por eso es muy importante las preguntas. Y de verdad me siento muy agradecida con los maestros porque muchos de los maestros que ahora nos enseñan hacen esas preguntas, de tal forma de que tú debes de parir esa idea que tú tienes, que a veces nos cuesta poder conceptualizarla, y esa es la idea de la mayéutica, de que el maestro, para poder realizar esas preguntas, ¿por qué dices eso? ¿Cómo justificas tu respuesta? ¿Por qué piensas de esta forma? Eso hace de que el alumno sienta esa necesidad de sacar aquello que todavía no es claro para él y él lo pueda entender. Y eso es lo que Jesús trata de hacer con ellos. Entonces hay una discusión entre ellos y no pueden entenderlo plenamente. Podemos ver otro ejemplo cuando Jesús, no sé si lo puse acá. Sí, acá vemos otro ejemplo. Jesús también usa la lógica y él hace esta pregunta. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Él se refiere otra vez a los escribas. ¿Cómo es que ellos dicen? ¿Qué es lo que ellos piensan? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? La multitud le oía de buena gana porque esto es mucha lógica. Y son preguntas que te hacen a ti meditar y pensar, es verdad.
Y he observado mucho que el hermano Parminder hace eso, esas preguntas de lógica, y te desafía a pensar, te desafía a ti a tener un concepto claro, o incluso a investigar por ti mismo qué es lo que quiere decir. Así que encontramos que esto es muy importante. Pablo también lo usa. Sin embargo, Pablo, sus experiencias, es bastante inteligente, y creo que vamos a verlo más adelantito, un término. No sé si lo puse acá. Sí, ya lo vamos a ver. Pero veamos primero esta cita. Alguien que no haya leído. Hermano Marco, ¿puede leer por favor esta cita? Sí, ¿Está ahí? Está bien. estoy luchando un poco con la pantalla y todo eso. Ok. La voz del Salvador era como música a los oídos de aquellos que habían estado acostumbrados a la prédica monótona y sin vida de los escribas y fariseos. Él hablaba lenta e impresionantemente, recalcando las palabras a las cuales deseaba que sus oyentes prestasen atención especial. La facultad del habla es de gran valor, y la voz debe cultivarse para bendición de aquellos con quienes tratamos. Amén. Muchas gracias, hermano. Miren las palabras en negrito que están ahí. A veces cuando algo nos agrada decimos, oh, esto es música para mis oídos, dando alusión de que eso es muy agradable para nosotros. Y la voz del Salvador, dice esta cita, era así, era agradable. Pero quiero recalcar estas palabras de monotonía, porque los escribas y los fariseos eran bastante monótonos y eran sin vida. Cuando nosotros pensamos en algo que no tiene vida, es algo que está muerto. Lo podemos pensar más claramente en el pasaje de Hechos 27, cómo es que la hermana Tess aborda esto acerca de los 2 navíos, que permanece el navío adremetino en la muerte. Entonces, vemos de que aquí ellos no tenían esa base, tenían esa monotonía, pero Jesús aquí hace un contraste, ¿bien? Dice que habla lentamente, recalcando las palabras que él quería que los demás prestasen atención. Hay un contraste. Pero ¿qué es eso? ¿Por qué ellos eran monótonos? ¿Qué es esto de monotonía? ¿Cómo nosotros como maestros podríamos caer incluso en la monotonía? En muchas veces en nuestra vida diaria o incluso en nuestra enseñanza. Veamos qué es monotonía. Cuando hablamos de monotonía estamos hablando de igualdad de tono. Siempre nos referimos a la voz. ¿Bien? Igualdad de tono y falta de variedad de cualquier cosa. ¿Qué pasaría si yo estuviera hablándoles ahora a ustedes en una voz tan baja que ustedes no podrían escucharme? O simplemente yo no recalcara las palabras o algo. Esto parecía aburrido. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado frente a un maestro y ha sido aburrido? Seguramente por la forma de él de transmitir el conocimiento. Y dice que monotonía es igualdad de tono, es falta de variedad. Y esto lo relaciono también bastante con las muletías. ¿Qué piensan ustedes de esto? Hermana Edith, yo creo que eso de la monotonía en contraste con la manera con que enseñaba Jesús tiene que ver mucho también con la comprensión de lo que uno está intentando enseñar a los demás. Porque puede ser que muchas veces los fariseos estaban repitiendo cosas que estaban escritas en la Biblia y que como por no comprender lo que ese texto quería decir, entonces pasaban a los demás sin hacer énfasis en las palabras claves que la gente debería, como los caminos, los enlaces para que la gente entendiera de hecho lo que quería significar. Creo que eso también tiene mucho que ver. Exactamente, eso lo que tú has dicho está correcto. Esos enlaces, cuando nosotros somos monótonos, es porque nosotros no tenemos esa variedad o ese léxico, ese rico léxico que nos hace a nosotros poder decir las cosas con seguridad. Exacto. Y a veces, ustedes podrían decirlo ahora, hermana Edita, tú tienes una muletía, has mencionado mucho
A veces yo podría decir, a veces tengo la muletilla de decir entonces, les digo, o simplemente y hay una serie, podríamos enumerar muchas más. Yo creo que ustedes tienen más muletillas, que a veces eso se vuelve un poco tenso cuando tú estás tratando de expresar una idea y los alumnos te están observando y te están escuchando y tienes esas muletillas allí. Las personas se concentran más en tus palabras repetitivas, que repites y repites, que en lo que en realidad tú quieres tratar de decir. Y quiero darles una técnica que a mí me ha ayudado bastante, porque todavía lucho con las muletillas, pero que me ha ayudado bastante a poder tener un poco más de léxico, y la hermana mencionó enlaces. Es muy importante los enlaces. Sin embargo, de tal manera, estos son enlaces que tú puedes utilizar diariamente. Puedes encontrar en la wiki un montón de enlaces, muchos enlaces. Bien, pero lo que quiero decirles es que es muy importante cuando tú estás leyendo un artículo, o estás leyendo una noticia, o lees incluso un estudio, y encuentras una palabra que es desconocida para ti, por favor, escribe esa palabra. Busca el significado de esa palabra. Apréndete ese significado. No pases un día si no tienes al menos 5 palabras desconocidas, nuevas, y que tú entiendas, porque esto te ayuda, como maestro, te ayuda a poder tener un léxico mejor, a que cuando tú estés preparado para esos levitas y vas a enseñarles a ellos van a venir con muchos preconceptos o con muchos prejuicios, podríamos decir. Tenemos que saber abordarlos. Y por eso es muy importante que entendamos y conozcamos muy bien y tengamos un conocimiento pleno. El hermano Parminder nos exhortó en una de las presentaciones que dijo que muchos de los maestros a veces no entienden lo que están diciendo porque no escuchan todas sus presentaciones. Y lo que pasa es que cuando nosotros nos perdemos alguna de sus presentaciones, como que nos desconcentramos o no podríamos estar enseñando algo y podríamos no estarlo comprendiendo como maestros. Y esto de que tú busques palabras nuevas, aprendas palabras nuevas, debemos de estar, hermanos, aprendiendo todos los días. Nunca pensé que fuese tan importante el ser maestro en este tiempo y que tuviese tanta relevancia el poder ser un educador. Porque tú puedes ser un constructor, puedes ser un ingeniero, puedes ser un doctor, tener diferentes profesiones, pero vas a ser maestro. O los que ya son maestros, seguirán siendo maestros. Entonces, la monotonía no estaba en Jesús, no cabía en Jesús. Sin embargo, los fariseos, los escribas tenían este método, aburría a la gente. Por eso Jesús dijo, no uséis vanas palabras repetitivas. Realmente esto no beneficia mucho para nosotros. Y otra parte que quiero hablarles es acerca de, ustedes pueden verme, yo no los veo ahorita, pero sé que ustedes pueden verme, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaría si yo estuviera de esta forma, diciéndoles, bueno, hermanos, quiero decirles que la monotonía es uniformidad, igualdad de tono, quien habla la voz en la música, etcétera, falta de... Cuando yo estoy de una forma que mi rostro está serio, estoy hablando bajo, esto no ayuda mucho. Nuestro rostro habla también, ¿bien? Si tú vas a resaltar algo, pues tu rostro también se realza. Es decir, si tú vas a decir una palabra que requiere tristeza, pues puedes ceñir tus ojos, puedes ponerte triste si quieres. Entonces tu rostro habla, las personas están observándote a ti. Yo sé que aquí es un poquito difícil, pero cuando estás con las personas te observan. Y tú conoces a tu audiencia, tú conoces a tu público y tú observas la vista de cada uno de ellos y sabes si esas personas están gustando de lo que estás diciendo. Sabes si esas personas están entendiendo lo que tú estás diciendo. Esas personas te miran fijamente a ti, están concentrados en lo que dices, pero también tiene mucho que ver tu rostro, cómo es que tú transmites eso, porque tu rostro habla.
Yo puedo decir, hermanos, estamos preparados, estamos listos. Y puedo hacer algo así. Estoy hablando a través con las manos. Puedo decir, yo creo que todos estamos muy bien. Entonces, ustedes pueden ver que hay un lenguaje también en nuestro rostro. Y eso es muy importante como maestros. Por eso es necesario tener esas habilidades y adquirirlas en este proceso ahorita de aprendizaje. Y es ahí donde caigo a este concepto, retórica. La retórica es algo que Pablo utilizó. Y se puede decir de que Cristo también. Esa retórica, ese conjunto de reglas que se refiere al arte de hablar. Ese arte de poder transmitir esos conocimientos, de poder conocer a tus oyentes, de poder lograr que ellos gusten de lo que tú estás enseñando. Tienes una plataforma firme, son las líneas, las tenemos, amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Tenemos una plataforma firme. Bien, tenemos un conocimiento sólido, es decir, bueno, no sé si todos lo tenemos, lo estamos adquiriendo, pero ya está al público. Y eso nos permite a nosotros tener autoridad, esa habilidad para poder enseñar. Solo está en que nosotros quitemos todos esos miedos, esos prejuicios, esa forma de pensar. Nunca quizás algunos de ustedes o algunos de otras personas que pueden oírnos después, nunca han tenido esa oportunidad de ser maestros y de enseñar, de tratar con las personas. Seguramente otros sí lo han hecho. Pero en esta ocasión tú no tienes opción. No hay opción. Seremos maestros. Y esa es la respuesta. Seremos maestros. Esa es la afirmación. Entonces no tenemos opción de decir, no, yo solamente prefiero mejor escribir, porque tú puedes no solamente enseñar directamente, sino que puedes enseñar indirectamente. Puedes escribir y puedes estar enseñando. Puedes tener tu blog y puedes estar enseñando. Pero ¿cómo es que tú transmites esa idea escrita? ¿Cómo logras que esas personas entiendan eso que tú has escrito y no usas un lenguaje despectivo, no usas un lenguaje recriminando a esas personas? Y eso es el proceso de aprendizaje que ahora estamos teniendo. ¿Cómo es que debemos de tener ese comportamiento? Gracias a Dios por los temas de la naturaleza del hombre. ¿Algún comentario hasta aquí ahora? Yo creo que, ¿puedo decir? Sí, habla, hermano. Creo que por medio de la empatía también podemos alcanzar a los corazones, a la mente de la gente, pensar en que nosotros estuvimos en la misma situación que ellos mientras nosotros estamos aprendiendo. Y hay una cosa también, hay cosas que, algunos conceptos, algunos temas con que siempre tuvimos contacto y que damos por sentado de que esto es obvio. Pero no todas las personas tienen contacto con las mismas cosas, tienen visiones diferentes, tienen diferentes perspectivas de las cosas. Y puede ser que lo que sea obvio para mí, para la otra persona no es obvio. Entonces yo creo que una cosa para una buena clase también es tener ese concepto de que nada es obvio. Porque por ahí yo puedo pasar por alto muchos conceptos que son importantísimos y también yo puedo crear una barrera entre yo y la otra persona que está escuchando. Porque si yo digo con un tono orgulloso de que, pero esto es muy básico y no explico a la otra persona, entonces la otra persona queda como perjudicada de alguna manera de que si no entiende lo básico tampoco va a entender las ideas más avanzadas. Y hay una cosa también que nosotros muchas veces decimos de lo básico como algo depreciativo, como algo que es muy poco, como algo que no tiene mucho valor. Pero la misma palabra básico dice que lo básico es lo que está abajo, lo que es fundamental, es lo que es esencial. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta esto. Nada es obvio, nada es básico demasiado. Eso es muy importante para enseñar también. Muchas gracias, hermano. A veces hemos recurrido a esos errores también. Y me ha pasado algunas veces. Y por eso dije, tengo que hacer un tema que también me ayude a mí y ayude a otros.
Porque a veces creemos que esto es así porque lo decimos así y que el otro no tiene la razón, sino solamente nosotros. Y eso no ayuda mucho, realmente. Bien, vamos a leer esta cita, ya vamos a terminar. ¿Alguien puede ayudarme con esta cita? Hermano Matías. Dice, los ministros y maestros deben dedicar atención especial al cultivo de la voz. Deben aprender a hablar, no de una manera nerviosa y apresurada, sino con enunciación lenta, distinta y clara, y conservando la música de la voz. Ancianos y jóvenes, ignorantes y sabios, todos podían comprender el pleno significado de sus palabras. Esto habría sido imposible si lo hubiese hablado en forma apresurada, acumulando frase sobre frase sin pausa alguna. La gente le escuchaba con mucha atención, y se dijo de él, que hablaba no como los escribas y fariseos, porque su palabra era como de quien tiene autoridad. Amén. Gracias. Pueden ustedes observar allí, aprender a hablar, ese arte de hablar bien, y no de una manera nerviosa y apresurada. No nos ayuda el decir estoy muy nervioso o estoy muy nerviosa, porque eso da más nervios. Y no de una manera apresurada tampoco, sino que él lo hacía de una forma lenta, distinta y clara. Eso para mí tiene mucho sentido. Y conservando la música de la voz. Y todos podían oírle, todos, hasta unos ignorantes podían entenderlo. Así que Jesús sabe muy bien, aprende estas técnicas para poder tener esa habilidad de oratoria o esa habilidad de poder transmitir sus discursos, sus enseñanzas. También haciendo las preguntas, como la mayéutica, él a veces decía, ¿quieres ser sano? Por ejemplo, le hacía preguntas de tal forma que hacía pensar, ¿qué les dijo Moisés, por ejemplo? O, ¿qué dicen que es el Cristo? Él les hacía muchas preguntas, de tal forma que ellos podían entender lo que Jesús trataba de decirles y hacerlos reflexionar a ellos. Así que vamos a terminar ya casi. Trabajó, dice, en forma como desean que sus obreros trabajen. En la actualidad, junto al mar, sobre la falda de la montaña, en las calles de la ciudad, se oyó su voz que explicaba las escrituras del Antiguo Testamento. Su explicación fue tan distinta, y vuelve a recalcar, de la explicación dada por los escribas y fariseos, que llamó la atención de la gente y enseñó como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que el propósito de Cristo era que los obreros trabajen así como Él lo hizo. Nosotros debemos de trabajar así como Cristo lo hizo. Por eso el deseo de todas las gentes camino a Cristo es una gran ayuda para nosotros para poder comprender nuestra responsabilidad como maestros. Y el término pedagogía es muy importante, solo quiero mencionarlo, no vamos a abordar mucho esto, pero cuando hablamos de pedagogía, cada uno de nosotros somos esos pedagogos, vamos a ser esos pedagogos, porque pedagogía significa conducir, significa guiar, y viene de ese término de un esclavo acompaña a los niños a la escuela. Eso se enseñaba antes cuando los esclavos llevaban a sus niños a la escuela, se les llamaba pedagogos. Así que pedagogía es esa persona que se dedica a enseñar. Un pedagogo es ese educador que se dedica a enseñar a otros. Pero en este término, como sacerdotes, somos sacerdotes pedagogos. Pero quiero recalcar en esto, los niños. Ustedes vieron las presentaciones del hermano Parminder cuando él hace diferencia cuando tú puedes ser un niño y cuando no puedes ser un niño. Amén. Pudimos ver esas presentaciones cuando él recalca cuando en otro tiempo, cuando es que se puede ser un niño y cuando es que no, en los versículos. A veces en otro tiempo podríamos decir nosotros fuimos niños en nuestra forma de actuar, de pensar, porque un niño tampoco piensa igual que un adulto, ¿verdad? Un niño piensa diferente, un adulto piensa diferente. Entonces nosotros estamos creciendo para poder, con este conocimiento estamos creciendo. Un niño comienza primero con balbuceos, palabras, y luego hasta llegar a decir frases completas. No solamente nos convertimos en esos guías de otros, de aquellos que no tienen de una estructura, sino que también vamos a
guiarlos de la mano para que ellos puedan crecer. Pero no podemos hacer ese trabajo si todavía nosotros no entendemos completamente el conocimiento. Y para eso estamos en este tiempo. Por eso no podemos, quiero llevarlos a reflexionar, no podemos perder nuestro tiempo. Porque un maestro no puede hacer una obra superficial. Un maestro no se puede conformar con simplemente estudiar un rato, perder nuestro tiempo. No ahora, no en este día, no todo el tiempo. Un maestro no puede tener ese conocimiento, él tiene que alcanzar ese alto grado de eficiencia. Debe de saber el propósito, por qué es idóneo para este trabajo. Debemos de comprenderlo y pensar en esto cada día y que esto nos llene de mucha esperanza, queridos hermanos. Que tengamos ese deseo de que cada persona que tú ves puede ser un alumno, un candidato para el cielo. Y ese debe de ser nuestro enfoque. Podríamos decir, en mi experiencia, yo podría decir, wow, por tanto tiempo yo estuve enseñando. Yo estudié educación y estuve enseñando como maestra por años a muchas personas, alumnos, niños. Sin embargo, nunca comprendí tan grande el significado de ser un maestro como ahora. Nunca llegué a tener ese objetivo tan claro de qué tan importante es la obra que Dios trae para nosotros, que cómo debemos de desempeñarla a otras. Es maravilloso trabajar con las mentes humanas, aunque son difíciles de comprender, pero es un privilegio enorme. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Tal vez una sugerencia práctica de usted. Usted dio algunas sugerencias como mejorar eso de aprender nuevas palabras, por ejemplo, o otras cosas. ¿Cómo usted lo hace? ¿O cómo sugiere que se puede hacer eso para ampliar el vocabulario, etcétera? Sí, le escucho, hermano. ¿No escuchó mi pregunta? No, disculpe, escuché muy bajo. ¿Ahora se escucha o no? Sí, ahora sí. Tal vez nos puede dar una sugerencia práctica cómo usted hace eso de mejorar el vocabulario, mejorar su expresión, cómo uno puede realmente poner esas cosas en práctica. 5 días, palabras por día nuevas, ¿cómo funcionaría eso? Sí, yo lo hago de esta forma. Tengo mi pizarra o a veces tengo mi cuaderno y estoy copiando, tengo un determinado tiempo en el cual voy a leer. Y, por ejemplo, un ejemplo fue en el discurso de Obama, cuando la hermana Solange dio la clase. Yo agarré ese discurso y comencé a leerlo, lo leí como unas 3 veces para poder comprender muy bien qué era lo que daba a entender. En ese discurso yo encontré muchas palabras que yo no entendía, ¿bien? Algunas palabras que para mí yo no lo había. Entonces, para poder tener ese significado, ok, no entiendo, estas palabras son mías ahora. Me voy a apoderar de estas palabras. Las copié en la pizarra, copié el significado, leí acerca de lo que significaba y todo ese día yo iba a mi pizarra cada rato a aprenderme el significado de esas palabras, hasta que logré memorizarlas, logré entenderlas. Entonces, ahora viene la práctica. Traté de ponerlas en práctica, traté de poder, en mi hablar, poder ponerlo en práctica, en ese ejemplo. Y así hice sucesivamente. O también enlaces. Tengo algunos enlaces allí, muchos enlaces, se los copio en el cuaderno y estoy tratando de aprenderme esos enlaces en ciertas ocasiones. No me lo he aprendido todo, realmente. Cuando yo quiero escuchar a alguien, qué tipo de enlace puedo usar. Cuando yo quiero resaltar algo que ya he dicho anteriormente, qué enlaces puedo usar. Y me estoy grabando también, me grabo para poder verme cuántas muletillas o frases repetitivas puedo decir. Y siempre me encuentro, a veces siempre me encuentro. Entonces digo, no estoy segura de lo que estoy diciendo. No estoy segura porque si estoy repitiendo frases, mucha, entonces no estoy segura. Esa es una técnica que yo utilizo
que la he utilizado últimamente para poder tener más léxico, porque he visto esta necesidad de poder hablar bien, de poder referirnos bien a las personas, porque siempre nos están observando. Y es muy importante esto del habla para mí. No sé si eso contestó, hermano, su pregunta. Muchas gracias. Sería bueno poner esto en práctica. Con una pizarra entonces trabaja usted, ¿no? O con un cuaderno, dice. Sí. Muy Sí, bueno. una pizarra usted puede borrarlo y al borrarlo pues ya lo puede mencionar después. Yo lo que hago es que le pregunto a alguien más, quiero que me ayudes y le pregunto a ver si lo he dicho correctamente, pero más que todo es entender el significado y esto nos puede ayudar. Así que creo que aquí terminamos. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bien, terminamos con esta última cita. Todo ministro y todo maestro debe recordar que está dando a la gente un mensaje que encierra intereses eternos. Este es nuestro objetivo. La verdad que prediquen los juzgará en el gran día del ajuste final de cuentas. En el caso de algunas almas, el modo en que se presente este mensaje, vean ustedes, la forma de poder transmitir este mensaje determinará su recepción o rechazamiento. Entonces, háblese la palabra de tal manera que despierte el entendimiento e impresione el corazón. Lenta, distinta y solemnemente debiera hablarse la palabra y con todo el fervor que su importancia requiere. Así que, hermanos, tenemos un mensaje maravilloso. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Tenemos un mensaje maravilloso. Aprendamos técnicas, por favor. A veces decimos, no, ¿yo para qué voy a leer a Sócrates? ¿Para qué voy a leer a Platón? Viera que a veces yo aprendo de ellos también. De cómo es que ellos se enfrentaban, porque ellos tenían sus alumnos, sus discípulos. Pero en esta ocasión nosotros tenemos un mensaje que encierra intereses eternos. Y esa es nuestra motivación para que seamos maestros buenos, porque hay maestros buenos y maestros no buenos, malos maestros. Ojalá nosotros nos destaquemos como ser buenos maestros. Estamos aprendiendo cada día, sigamos educándonos, siempre educamos a cada momento y que este sea nuestra motivación. Bien, creo que hasta aquí terminamos.